tema, señor relator. De las Comisiones de Defensa del Consumidor y de Inclusión Social. Proyecto de Ley 4208. Se propone modificar el Decreto Legislativo 822 sobre Ley sobre el Derecho de Autor a fin de implementar el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos de obras publicadas. Se va a iniciar la sustentación del texto consensuado presentado el 12 de diciembre del 2020 por las Comisiones de Defensa del Consumidor y de Inclusión Social. Tiene la palabra el congresista Flores Villegas, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, hasta por 5 minutos. Señora presidenta, la Comisión de Defensa del Consumidor en septiembre del año 2019 aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 4208-2018, iniciativa del Poder Ejecutivo. En mi calidad de presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor pasaré a sustentar ante la Comisión Permanente. El dictamen resuelve el problema que se presenta cuando una persona con discapacidad visual quiere acceder a obras y por su situación debe reproducirla bajo la autorización previa y expresa del autor o su titular. Dicha autorización debe darse por cada texto que se requiere reproducir, generando un alto costo en la producción de cada ejemplar en formato accesible para las personas con discapacidad visual. Con el dictamen se crean excepciones al derecho de autor con la finalidad de propiciar el acceso a las obras publicadas por parte de las personas invidentes. Estas excepciones promueven la elaboración de ejemplares en formatos accesibles para las personas con discapacidad visual, así como una vez elaborados se facilite su uso mediante los mecanismos de distribución física y virtual de los mismos. También mediante el uso de nuevas tecnologías que permitan el acceso remoto a las obras en los formatos accesibles. También se permite la posibilidad de realizar estos actos entre países, tanto para exportación como para importación. No se trata de que las personas con discapacidad visual realicen el acto de reproducción directamente. La reproducción a formato accesible lo realizarán mayoritariamente las bibliotecas, los centros de ayuda a las personas con discapacidad visual, las organizaciones de invidentes, las instituciones sin fines de lucro o una entidad pública. Señora presidenta, el 12 de diciembre último, los entonces presidentes de las Comisiones de Defensa del Consumidor y de Inclusión Social suscribieron un texto sustitutorio, texto consensuado que no varía en el fondo los dictámenes aprobados en ambas comisiones, sino que solo presentan modificaciones de forma. Asumiendo las recomendaciones de la técnica legislativa, texto consensuado que respaldo como actual presidente de la comisión. Por ello, señora presidenta, este es un dictamen que no merece mayor discusión, fue aprobado por unanimidad y por nuestra parte, como actual Comisión de Defensa del Consumidor, estamos de acuerdo que nuestra sociedad sea cada vez más inclusiva y este tipo de normas favorecen a los consumidores más vulnerables que les permitirán tener acceso a la cultura, a lecturas que hasta el momento no han tenido posibilidades de conocer por su discapacidad visual. Esta norma, de ser aprobada, va a tener un impacto significativo que hasta el año pasado se calculaba en 1.473.000 peruanos y peruanas que presentan discapacidad visual en general. Finalmente, sobre el financiamiento de la norma se establece que la implementación se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas. Señora presidenta, pido que luego de la intervención de la Comisión de Inclusión Social se debata el texto consensuado y se vote en su oportunidad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ancalle Gutiérrez, presidente de la Comisión de Inclusión Social, hasta por 5 minutos. Presidenta, muchas gracias. Saludos a todos los congresistas. Ratificar el compromiso y también el fin que sigue en conjunto con la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores sobre este proyecto, también fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Inclusión Social el 18 de mayo del 2020. Congresistas, esta norma tiene como objeto adecuar el decreto legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, a las normas del Tratado de Marrakech, que está en vigor en nuestro país desde el 30 de septiembre del 2016. Como Estado debemos honrar el compromiso al firmar y ratificar dicho tratado, cuya importancia es optimizar los derechos de las personas con discapacidad que han estado relegados y que poco a poco, a través de estos proyectos y la ratificación de nuestra voluntad, va a permitir dar también las oportunidades que ellos
deben de tener actualmente. Han pasado 4 años desde tan importante instrumento que entró en vigencia y más de 7 años desde que fue suscrito por nuestro país. Sin embargo, hasta la fecha no se puede aplicar por la falta de adecuación a nuestra legislación nacional. Las modificaciones e inclusiones normativas al decreto legislativo 822 plantean otorgar una dimensión inclusiva a los derechos de autor avanzando las ya existentes. Quiere decir la impresión de obras en el sistema braille, al uso de otros formatos disponibles, producto del avance tecnológico de forma libre. Lo que nuestra comisión considera una medida importante y atendible por la misma dinámica en la que cambian los soportes de información, libros, CDs, DVDs, Blu-ray, entre otros. Asimismo, como una de las modificaciones al referido decreto legislativo 822, se establece como nueva excepción al derecho de autor las publicaciones de las obras de ingenio por medio electrónico, alámbrico o inalámbrico, como la puesta a disposición de las obras, siempre que estén expresadas en forma de texto, notación, ilustración, audiolibros, exigiendo como requisito que el acceso a las obras haya sido lícito, lo que otorga una condición necesaria de legalidad previa a fin de ser beneficiado con dicha exclusión, así como también que dichos actos los realice una entidad autorizada y que la comunicación pública electrónica o la puesta a disposición no tengan fines de lucro, sea directo o indirecto. Con ello se protege el derecho de autor en su dimensión patrimonial. Señora Presidenta, teniendo en consideración lo que hemos manifestado, señores congresistas, solicitamos el apoyo de ustedes, de las bancadas, a fin de aprobar esta importante ley que se enmarca en la norma constitucional, los tratados internacionales y los compromisos que hemos asumido como Estado, legislando a favor, reitero, de nuestros hermanos con discapacidad visual, que representan el 48.3% del total de personas con discapacidad en el país. Considerando que la Comisión de Defensa del Consumidor ha sido remitida diversas opiniones, como lo ha expuesto su presidente, y constan en su dictamen del 10 de septiembre del 2019, presentado al área de trámite documentario el 24 de septiembre del 2019. Estas han sido incorporadas a nuestro dictamen y con ello hemos consensuado con dicha comisión con un texto sustitutorio, más en temas de forma que de fondo y de redacción, el cual se ha presentado a la mesa para su distribución. Creo que con ello ya merece pasar al voto y reitero la disposición que puedan tener los congresistas que estamos participando en esta sesión. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista. Tenemos colgado en el chat el texto sustitutorio consensuado de ambas comisiones para que esté a disposición de todos los congresistas. Se da inicio al debate. Si desea tomar la palabra algún congresista, sírvase pedirlo por el chat. Tiene la palabra el congresista Wilmer Cayagua, de la agrupación FREPAP, por 2 minutos, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Es importante resaltar que esta propuesta legislativa tendría como universo de personas beneficiadas en el país a 1.433.583.000 personas, que representan ceguera y discapacidad visual grado alto, y que representan al 48.3% de total de personas con discapacidad en el país. Tendrán acceso a información, educación, obras literarias, entre otros textos. Presidenta, finalmente, la bancada FREPAP apoya toda política de prevalecer los derechos de las personas
con discapacidad para garantizar el acceso a la educación y cultura de este importante número de hermanos peruanos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rita Ayasta por 2 minutos, por favor. Muchas gracias, presidenta. Señora presidenta, señores congresistas, el presente proyecto de ley que busca implementar el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso de las obras literarias a las personas ciegas o personas con discapacidad visual y para acceder al texto impreso es de necesidad e indispensable su discusión y aprobación en este pleno. Ese tratado se constituye, presidenta, en una norma fundamental para mejorar y ampliar las actuales excepciones en favor de las personas con discapacidad. Sin embargo, se requiere de una urgente y adecuada implementación del marco legal nacional vigente sobre el derecho del autor y derechos conexos, a fin de que las disposiciones contenidas en el Tratado de Marrakech sean plenamente vigentes y efectivas en favor de sus beneficiarios. De igual forma, el facilitar el intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible entre entidades autorizadas en un país parte en el tratado con entidades autorizadas. Existe, presidenta, alrededor de 800,000 peruanos y peruanas que padecen de discapacidad visual. Es por ello que es necesario el consenso de nosotros, señores congresistas. Es necesario ayudar a las miles de personas que tienen esperanza de llegar a ampliar su cultura a través de estas formas de lectura, pues a pesar de su impedimento visual, no dejan de seguir soñando a leer o escuchar dichos textos. Señora presidenta, este proyecto de ley es el complemento del mecanismo de educación alternativa. 30 segundos para que concluya, congresista. Encienda su micrófono. Gracias, presidenta. Yo manifestaba que este proyecto es el complemento del mecanismo de educación alternativa para las personas con discapacidad visual, por lo que exhorto a la representación nacional a la votación aprobatoria en bien de nuestros hermanos con capacidades distintas. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista María Cristina Retamoso por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. El dictamen del proyecto de ley 4208 es muy importante porque mediante la modificación de la ley sobre el derecho de autor se logrará facilitar el acceso a textos para personas con discapacidad visual. Es bastante preocupante que siendo las personas con discapacidad el 10% de peruanos, se haya tomado tan pocas medidas para hacer del mundo un lugar más amigable con ellos. Por ejemplo, se construyen las veredas como si todas las personas pudiesen caminar. Se piensa en el transporte público como si no hubiesen personas que utilicen silla de ruedas u otro tipo de apoyo para desplazarse. Y si esto es así en necesidades tan elementales, imagínense qué será en otros aspectos como la cultura, la información que se encuentran en textos que generalmente son leídos por personas sin ninguna discapacidad visual. Por eso es importante adecuar nuestra legislación nacional a lo que ya establecen algunas normas internacionales como el Tratado de Marrakech y tomar medidas en favor de un grupo específico que son las personas con discapacidad visual para eliminar, remover barreras que impidan el acceso de estas personas a textos publicados y que obviamente se encuentran regulados en la Ley de los Derechos de Autor. Esto es promover la igualdad de oportunidades en la sociedad. Presidenta, el FREPAP ha participado activamente en el debate a nivel de las comisiones que dictaminaron el proyecto de ley
y votará a favor del presente dictamen, esperando que con esta ley se pueda mejorar la situación de las personas con discapacidad visual. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ditel Columbus por 2 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta, que no es la importancia de la ley del libro. Y ampliar lo que ya el Congreso aprobó con lo que no debería ser una ley, sino una política de Estado, en donde la cultura tenga que ser accesible e inclusiva, señora presidenta. Pero no nos quedemos solamente en aprobar el tratado, ratificarlo o continuar con las modificaciones que se están planteando en este proyecto de ley. Convoquemos, señora presidenta, también al presidente CONADIS para que él, que es la autoridad en la materia, nos explique todas las trabas y problemas burocráticos, presupuestales y de gestión que tiene un organismo que poco o nada se dice de él, señora presidenta. A través de la Comisión de Inclusión, a través de la Comisión Permanente, convoquemos al presidente CONADIS, no solamente para ver el tema de los libros que ahora van a ser accesibles para personas con discapacidad visual, sino que también podamos abordar la problemática de las personas de todo el espectro que tiene que ver con el trabajo y que debemos valorar por parte de CONADIS. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Rodas por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Saludar por su intermedio a la representación nacional y al país. Señora presidenta, la discapacidad visual, la ceguera, es un drama que aqueja a más de 15,000 peruanos que necesitan un trato especial para poder acceder a información escrita a través del lenguaje braille o con una letra más grande de lo acostumbrado. Sin embargo, plasmar esas formas especiales de acceso a la información son difíciles debido a la necesidad de respetar el derecho a la propiedad intelectual de los autores. Es un gasto que dificulta el acceso a la información. Señora presidenta, el dictamen modifica el decreto legislativo o el decreto de autor con la finalidad de adecuarlo al Tratado Marrakech, que fue suscrito el 28 de junio del año 2013 y aprobado por resolución legislativa el 2015, y se ha entrado en vigencia en nuestro país por decreto supremo del año 2016. Por tanto, es necesario modificar las normas nacionales, como el decreto legislativo 822, para la implementación y aplicación con la finalidad que se pueda producir y comunicar obras al público sin necesidad de contar con la autorización del autor y en algunos casos sin pagar nada a cambio. Señora presidenta, se trata de establecer un balance entre el derecho legítimo de la propiedad intelectual de los autores frente al derecho de las personas discapacitadas visuales o ciegas a acceder a información escrita. Se trata de casos especiales que no tienen mayor impacto ni generan perjuicio a los intereses de los autores. Señora Presidente, mi voto es a favor del dictamen aprobado por unanimidad de la Comisión de Defensa del Consumidor y por la Comisión de Inclusión Social. Por eso, desde Alianza para el Progreso, apoyaremos este dictamen que ha sido aprobada en la Comisión de Defensa del Consumidor. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, congresistas. No tenemos registrados más pedidos de palabra. Y concluido el rol de oradores, vamos a dar la palabra al congresista Ancalle Gutiérrez, presidente de la Comisión de Inclusión Social, hasta por 5 minutos.
Sí, presidenta. Agradezco la disposición de las congresistas, los congresistas que han hecho uso de la palabra y deseamos que más bien sea por el consenso, unanimidad, la disposición para nuestros hermanos con discapacidad y pido que se vaya a votación. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Flores Villegas, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, hasta por 5 minutos. Sí, gracias, presidenta. La implementación de este tratado de Marrakech definitivamente va a facilitar el acceso a las personas con discapacidad visual. Es muy importante. Al parecer no va a haber cambios en el texto consensuado. Este es un tema muy sensible y sin mayor conflicto. Señora presidenta, agradezco en demasía las intervenciones de todos los colegas parlamentarios. Este es un tema de justicia que va a beneficiar a millones de peruanos. Por ello pido la votación al texto consensuado. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. Finalizado el debate, se va a proceder a votar. Votación nominal. Señores congresistas. Precisando que el texto que se va a votar es el texto sustitutorio consensuado entre las dos comisiones que ustedes tienen a disposición. Señor relator, sírvase tomar la votación nominal. Señores congresistas, Roel Alba. Roel Alba, sí. Roel Alba, sí. Fernández Flores. Fernández Flores, sí. Fernández Flores, sí. Salinas López. A favor, Salinas. Salinas López, sí. Pérez Ochoa. Pérez Ochoa, sí. Pérez Ochoa, sí. Gibovich Arteaga. Gibovich Arteaga, sí. Gibovich Arteaga, sí. Vázquez Becerra. Burga Chuquipiondo. Combina Salvatierra. Combina Salvatierra, a favor. Combina Salvatierra, sí. Valdés Farías. Burga Chuquipiondo, a favor. Burga Chuquipiondo, sí. Valdés Farías. Chejade Moya. Omar Chejade, a favor, sí. Chejade Moya, sí. Meléndez Celis. Céspedes Cárdenas de Velázquez. Sí. Céspedes Cárdenas de Velázquez, sí. Retamoso Lezama. Retamoso Lezama, sí. Retamoso Lezama, sí. Rubio Gariza. Valdés Farías, sí. Un saludo a la mesa. Buenas tardes. Valdés Farías, sí. Rubio Gariza. Chávez Cosío. Mesías Ramírez. Mesías Ramírez, sí. Mesías Ramírez, sí. Columbus Murata. Gallardo Becerra. A favor. Gallardo Becerra, sí. Almerí Beramendi.
Almerí Veramendi, sí. Almerí Veramendi, sí. Vega Antonio. Mendoza Marquina. Mendoza Marquina, sí. Mendoza Marquina, sí. Costa Santolaya. Costa Santolaya, sí. Costa Santolaya, sí. Solís Gutiérrez. Vega Antonio, sí. Zenaida Solís, sí. Solís Gutiérrez, Zenaida Solís, sí. Vega Antonio, sí, señor relator. Vega Antonio, sí. Fernández Chacón. Fernández Chacón vota sí. Fernández Chacón, sí. Ancalle Gutiérrez. Ancalle Gutiérrez, de acuerdo. Ancalle Gutiérrez, sí. Aliaga Pajares. Señora Presidenta, Columbus Murata a favor. No se escuchó mi voto. Columbus Murata a favor. Columbus Murata, sí. Aliaga Pajares. Tocto Guerrero. Tocto Guerrero, sí. Tocto Guerrero, sí. Mamani Barriga. Mamani Barriga, sí. Mamani Barriga, sí. Inga Sales. Fabián Díaz. Jessy Fabián, sí. Fabián Díaz, sí. Rodas Malca. Rodas Malca, sí. Rodas Malca, sí. Oceda Yucra. Columbus Murata a favor. Cayagua Barrientos. Cayagua Barrientos, sí. A favor, señor relator. Cayagua Barrientos, sí. Trujillo Segarra. Trujillo Segarra, sí. Trujillo Segarra, sí. Pérez Flores. Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Votación cerrada. Han votado a favor 27 congresistas. A favor. Tony Nostroza, a favor, por favor, me considera mi voto, señora Presidenta. Correcto. Han votado a favor 27 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, adicionándose el voto del congresista que votó al final. Ha sido aprobado en primera votación. Señora Presidenta, mi voto también no se ha consignado. Congresista, se va a consignar los votos pendientes y se va a adicionar el resultado. Por favor, identifíquese los congresistas que están emitiendo el voto en este momento.
Jorge Pérez, a favor. Jorge Pérez, a favor. Columbus Murata, a favor. Columbus está consignado. ¿Algún otro Jorge Vázquez, a favor. Jorge Vázquez, a favor. Jorge Vázquez, a favor. Jorge Vázquez, a favor. Se les pide, por favor, a todos los congresistas estar atentos al momento del llamado de votación. Muy bien. La palabra, Presidenta. Ha sido aprobado en primera votación, un momentito, congresistas, ha sido aprobado en primera votación el texto consensuado de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Inclusión Social que modifica el decreto legislativo 822, ley sobre el derecho de autor a fin de implementar el Tratado de Marrakech. De conformidad con el artículo 78 del reglamento, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios, salvo que la Junta de Portavoces acuerde el